En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios de factorización de polinomios aplicando el método del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, o lo que yo le llamo el trinomio de la forma 1 o trinomio de la primera forma. Voy a presentarte algunas particularidades de algunos trinomios que se ajustan a este proceso de factorización. Bien, entonces voy a factorar este primer trinomio. Tengo aquí x elevado a la 4 menos 5 elevado a la 2 o menos 5x al cuadrado menos 50. ¿Cuál es la particularidad que se presenta en este ejercicio? Mira, en la norma que se tiene como guía para este proceso de factorización aparece x al cuadrado en el primer término. Y en este trinomio, que ya está ordenado en forma descendente, porque tengo aquí x a la cuarta, x al cuadrado, aquí como que fuera x a la 0. Entonces ya está ordenado el trinomio. Tengo al principio x a la cuarta. No coincide precisamente con lo que tengo aquí. Entonces la pregunta es, ¿puedo realizar la factorización de este trinomio siguiendo el modelo del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c? Pues esto lo podemos resolver siempre y cuando el trinomio cumpla con las condiciones básicas que se necesita para este proceso de factorización. ¿Y cuáles son esas condiciones? Mira, el trinomio está ordenado en forma descendente, perfecto. Entonces, el primer término debe tener el coeficiente 1, y esto es lo que tengo aquí. X a la cuarta se sobreentiende que su coeficiente es 1, que eso es lo que necesito aquí. Y por eso yo le llamo el trinomio de la forma 1, porque siempre el coeficiente del primer término, cuando está ordenado el trinomio, tiene que ser 1. Bueno, ¿cuál es la siguiente condición? Yo debo calcular la raíz cuadrada de este primer término. Entonces tengo la raíz cuadrada de x a la cuarta. Esto justamente es igual a x al cuadrado. Y este término debe aparecer en el segundo término del trinomio. Y esto es justamente lo que puedes observar aquí. Aquí aparece x al cuadrado, que es la raíz cuadrada de este término. Y por lo tanto tengo las condiciones básicas para aplicar este proceso de factorización. A pesar de que no tengo exponente 2 como está en la norma, sino exponente 4. Pero mira, tengo las condiciones básicas para realizar esta factorización. Bien, entonces con ello procedo a hacer este análisis. Pongo igual y aquí coloco dos paréntesis. Bien, ¿qué es lo que debo escribir al inicio de estos paréntesis? Justamente la raíz cuadrada del primer término, que en este caso es x al cuadrado. Esto es lo que escribo aquí. X al cuadrado, y en el otro paréntesis también x al cuadrado. De allí en adelante sigo con el mismo proceso que he explicado en los ejercicios de los anteriores tutoriales de este proceso de factorización, y que es el siguiente. En el primer paréntesis copio el signo que tiene el segundo término del trinomio, ¿sí? En el segundo término observo que hay un signo negativo, entonces este signo negativo lo coloco en el primer paréntesis. Mientras que en el segundo paréntesis coloco un signo que resulta de una ley de signos entre el signo del segundo término y el signo del tercer término. Entonces aquí menos con menos da más, y aquí pongo entonces el signo positivo. Recuerda que todo esto que estoy haciendo se basa en que el trinomio esté primeramente ordenado en forma descendente. Por eso es fundamental que el trinomio tenga ese ordenamiento, porque todo lo que se hace está en base a este ordenamiento. Bueno, para completar aquí estos factores, estos binomios, debo colocar aquí unos números, y para ello hago el siguiente análisis. Debo buscar dos números que multiplicados den el 50 y que al mismo tiempo esos números restados, porque tengo signos contrarios, ¿sí? Y que restados me den como resultado el número 5. Sí, repito, el análisis numérico es el siguiente. Siempre empiezo con el último término, con el numerito que veo al final. Busco dos números que multiplicados den este 50 y que restados, repito porque los signos son contrarios, me den como resultado 5. Entonces, números que multiplicados te den 50.
busca rápidamente con jueguito de números dos números que multiplicados te den 50. Algunas alternativas: 50 por 1, tendría 25 por 2, también tengo 10 por 5. ¿Sí? Creo que tenemos ahí las parejas de números enteros, porque con eso estamos trabajando, que multiplicados nos dan 50. Ahora, ¿cuáles de estos números restados me pueden dar como resultado el 5? Pues la única alternativa es esta pareja, el 10 y el 5, ya que al restarles 10 menos 5 me dan como resultado el 5. Entonces las otras parejas no me sirven. Los números que debo colocar en estos paréntesis son el 10 y el 5. Ahora recuerda cómo colocas estos números. El mayor de ellos, en este caso el 10, tiene que ir en el primer paréntesis. Y el otro número, el 5 en este caso, lo colocas en el segundo paréntesis. Y listo, mira, con esto ya hemos resuelto el ejercicio, hemos desarrollado la factorización de este trinomio. Es decir, x a la cuarta menos 5x al cuadrado menos 50 es igual al producto de estos dos factores. X al cuadrado menos 10, el primer factor, y x al cuadrado más 5, el segundo factor. Listo. Ahora reforcemos el conocimiento con este segundo ejercicio. Quiero factorar el trinomio 7 al cubo más a la sexta menos 44. Bien, puedes darte cuenta que tengo aquí un trinomio, pero este no está ordenado. Porque mira, tengo aquí a al cubo, después aumenta el exponente a la sexta. Acá disminuiría el exponente de la a, es como que tienes a la 0. Entonces no está ordenado el trinomio. Y si quiero realizar procesos de factorización con trinomios en forma general, es preferible que siempre esté ordenado y de preferencia en forma descendente. Entonces, primer paso, siempre ordenar el trinomio. Como lo ordeno en forma descendente, empiezo con el mayor exponente, que sería este término, a elevado a la sexta. Esto va primero. A continuación tiene que ir este término, 7 al cubo, que se sobreentiende que es positivo. Entonces pongo aquí más 7a elevado al cubo y finalmente menos 44. Aquí entonces ya tengo el trinomio ordenado en forma descendente. Ahora voy a analizar si este trinomio cumple las condiciones básicas para realizar la factorización con este proceso, con el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, o repito, lo que yo llamo el trinomio de la forma 1. Entonces, el primer término debe tener el coeficiente 1 positivo. Eso también me olvidé de indicarlo acá. El primer término debe tener coeficiente 1 pero positivo. Y aquí se cumple precisamente esto. El coeficiente es 1 positivo. Después calculo la raíz cuadrada del primer término. Raíz cuadrada de a la sexta sería igual a al cubo. Porque recuerda que al calcular raíces cuadradas con este tipo de términos, el exponente tienes que dividir para el índice de la raíz. 6 dividido para 2 es igual a 3. Y puedes observar que este término a al cubo está presente en el segundo término del trinomio. Entonces, con esto tengo las condiciones básicas para realizar el proceso de factorización. ¿Sí? Polinomio ordenado en forma descendente. El primer término tiene coeficiente 1 y la raíz cuadrada del primer término aparece en el segundo término. Esas son las condiciones básicas que se necesita para aplicar este proceso de factorización. Entonces pongo igual, coloco dos paréntesis y dentro de esos paréntesis empiezo escribiendo la raíz cuadrada del primer término, que es a al cubo, que recuerda tiene que aparecer en el segundo término de ese trinomio. Entonces aquí pongo a al cubo y acá también coloco a al cubo. De ahí seguimos con el análisis de los signos. Vamos, en el primer paréntesis, aquí tengo que colocar el signo que tenga el segundo término del trinomio. Este segundo término tiene signo positivo o signo de suma, entonces aquí coloco el signo de suma.
Y ahora en el segundo paréntesis coloco un signo que resulta de aplicar una ley de signos entre el signo del segundo término y el signo del tercer término, ¿sí? Estos signos son los que debes tomar en cuenta. Entonces más con menos da finalmente menos, y ese es el signo que va al segundo paréntesis. Ahora vamos a buscar los números para completar estos binomios. ¿Y cómo encuentras esos números? Con el siguiente análisis. Te fijas entonces en el último término, en el numerito aquí en el 44. Entonces tenemos que buscar dos números que multiplicados den 44 y que en este caso restados, porque los signos son opuestos, restados den 7. Este 7 que vemos como coeficiente del segundo término. Repito, estás buscando aquí dos números que multiplicados den 44 y que restados den 7. Entonces busquemos números que multiplicados den 44. Algunas alternativas. Tendría 44 por 1, tendría 22 por 2, también puedo tener 11 por 4. Creo que aquí tenemos las tres parejas de números que multiplicadas nos dan 44, considerando que solo estoy trabajando con números enteros. Listo. Ahora tengo que escoger de esos números aquellos que al mismo tiempo, ¿sí?, restados den 7. ¿Cuál entonces es esa pareja de números? Tiene que ser el 11 y el 4, ya que al restar 11 menos 4, el resultado justamente es 7. Entonces esta es la pareja, las otras no me sirven. Y ahora coloco los números. Recuerda, el mayor de estos números lo colocas en el primer paréntesis. En este caso el mayor es el 11. Pones aquí 11. Y el otro número en cuestión, el 4, lo colocas en el segundo paréntesis. Y listo, con esto termina el proceso de factorización. Entonces este trinomio equivale al producto de estos dos factores, al cubo más 11 el primer factor y al cubo menos 4 el segundo factor. Bien, con esto quiero que tú comprendas que el proceso de factorización de este tipo de trinomio de la forma x cuadrado más bx más c no es exclusivo de trinomios que solo tengan el término x al cuadrado. Aquí he podido indicarte cómo hemos factorado un trinomio con x a la cuarta, con a la sexta, es decir, que esto tú puedes aplicarlo siempre y cuando el primer término tenga un exponente par. Es decir, podemos trabajar con exponente 4, 6, 8, 10, 12, mientras sea un exponente par. Y además, la raíz cuadrada de ese término esté presente en el segundo término del polinomio. Con estas condiciones tú puedes aplicar el proceso de factorización. De hecho, en algunos textos de matemática tú puedes encontrar también a estos trinomios definidos de esta manera, como x elevado a la 2n más bx elevado a la n más c. De esta forma lo que se da a entender es que este trinomio, este proceso de factorización, se lo aplica cuando tenemos aquí un exponente par, siempre que tengas un exponente par, y en el segundo término tengamos la raíz cuadrada de ese término. Bajo estas condiciones se puede entonces realizar este proceso de factorización.